Hola amigos y amigas, es un gusto recibirlos una vez más en este espacio que se llama Diálogo entre Mentes Libres. Desde Teciutlán, Puebla, México, es un gusto saludarles. Mi nombre es Marcelo Hernández Méndez. Me encuentran en LinkedIn como así, con el nombre que ven ustedes publicado, Marcelo Hernández Méndez, en YouTube igual, en Facebook igualito. Nada más tengo un logotipo de el Centro de Orientación Educativa y Educación Continua Ana Frank, de aquí de Ciutlán, Puebla, México. Ahí me pueden ubicar en todas las redes, así que ahí estaremos compartiendo estas charlas. Y hoy soy muy contento de poder tener ya por fin la oportunidad, después de algunos inconvenientes personales que no me habían permitido llegar por fin al norte de México y poder platicar con esta gran persona que he tenido la oportunidad de ir siguiendo en este último tiempo y que he encontrado en lo que él publica y proyecta y hace una nueva inspiración para poder seguir adelante y poder decir, ¿sabes qué? Sí se puede y todos podemos y todas las personas que nos hagan favor de vernos en México, en Latinoamérica, incluso en algunas partes de Europa donde se ve este espacio, nos hacen favor de seguirnos y compartirlo, pues van a quedar maravillados y encantados de ver al gran personaje, a la gran persona antes que otra cosa, que hoy nos acompaña y me refiero a mi querido amigo Pedro Eloy Rodríguez. Pedro, bienvenido, buenas días, tardes, noches, a la hora que nos vean. Aquí está con nosotros Pedro. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Marcelo, ¿cómo estás? Pues nada, muchísimas gracias. Yo he encantado de poder estar compartiendo por aquí también contigo, con la gente que te escucha. Y pues nada, soy todo oídos y estoy materia dispuesta para poder platicar. Vamos a pasar un ratito agradable en estos siguientes minutitos. Por aquí vamos a estar platicando. Así es, también un agradecimiento a Azteca Radio, la radio comunitaria de la Sierra Nororiente de Puebla, que amablemente me permite compartir a través de su Facebook estas pláticas para que toda la gente nos pueda también observar de toda esta región nororiente del estado de Puebla en México. Ahí nos encuentran en Azteca Radio también, viendo esas charlas que amablemente nos permiten compartir este diálogo entre mentes libres. Y para empezar, pues Pedro, aquí en México, para la gente que nos ve en otros lados, se dice que nos matemos solitos. Entonces, mátate solito, mi querido Pedro. Platícanos tus antecedentes, tus orígenes, quién eres, hasta llegar, cómo te has ido construyendo, hasta llegar al momento actual. ¿Quién es Pedro Eloy Rodríguez? Bueno, pues lo voy a hacer de manera muy breve para no entrar, porque si no nos va a llevar aquí toda la hora, pero lo que te puedo decir es, soy ingeniero en sistemas, me gradué de ingeniero en sistemas, trabajé durante un tiempo como ingeniero en sistemas desarrollando, pero no era realmente lo que me movía, así es que yo mismo decidí en una de las charlas TEDx que di, hablo acerca de esto, de cómo tomé la decisión, pues de agarrar mis maletas y regresarme a la estación del tren porque el destino al que había llegado no era el que me gustaba. Así es de que yo construí la posibilidad de crear un negocio, porque a mí me llamaba la atención la parte como de las ventas, el servicio al cliente, el marketing, todo esto, y pues sabía que nadie me iba a dar oportunidad. Así es que tomé la decisión de arrancar un negocio propio, fui emprendedor básicamente por obligación, ¿no? Porque yo dije, o emprendo o nadie me va a dar una oportunidad en esto que a mí me llama la atención. Así es que así fue como empecé a desarrollarme en estas áreas de trabajo. Después ya tuve también como la idea de estudiar algo un poco más formal y hice una maestría en administración con especialidad en comercio internacional, digamos, para basar un poquito también en el estudio lo que estaba haciendo en la práctica. Y pues nada, de ahí, mi estimado Marcelo, me empezó primero un negocio y luego ese negocio pues lo cerré porque elegí mal a un socio, entré a trabajar a una empresa que por azares del destino fue la empresa de Franklin Covey, esta empresa del famoso libro Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Sí. Trabajé para la empresa de Covey, conocí a Stephen Covey trabajando directamente en su visión, en su proyecto, y para mí pues fue un parteaguas en mi vida personal y profesional. Eso me llevó a sacar grandes conclusiones de la vida, porque realmente fue un señor muy inspirador para muchos y especialmente para mí. Y pues de ahí en adelante arranqué
negocios propios, pero siempre con esta filosofía de poder conectar la mente, el corazón de los colaboradores, de los clientes, de la gente que está involucrada alrededor. Y pues nada, de ahí empezó a nacer este negocio de Grupo Percepciones, en donde de alguna forma ayudaba a las empresas a hacer este proceso de servicio y experiencia, daba metodologías de ventas, empecé a dar capacitación, conferencias y pues de ahí para el Real han pasado un sinfín de cosas, pero ya llevo veintitantos años con mi negocio, así es que bueno, ya te imaginarás todo lo que ha pasado. He pasado momentos buenos, momentos complicados, pero el barco sigue a flote. Eso es lo principal, que el barco sigue tratando de navegar, a pesar de que en ocasiones, pues sí, el hoyo que se ha presentado en el casco ha sido grande y ha habido necesidad de jalar más de una cubeta seguramente para sacar el agua, ¿no? Porque casi siempre en los negocios y más ahorita con la pandemia, muchísimos giros se han visto altamente impactados con esa situación de la pandemia y hemos sido testigos de miles y miles de negocios que han tenido que cerrar sus Claro. puertas porque no pudieron sobrevivir a lo que la pandemia exigió, primero por el giro que manejaban, por el giro que manejaban, a lo mejor estaban muy apalancados y no hubo manera de salirse de ese apalancamiento ya, no hubo forma de retirarse de ahí. Y en base a ese no poderse quitar el apalancamiento, pues desgraciadamente no hubo la posibilidad de reinventarse o de girar Correcto. hacia otro lado y tuvieron que salir. Pero qué interesante es que has tenido la oportunidad de... Y a ver, voy a hacerte una pregunta porque te comentaba antes de entrar a grabar que yo tengo la oportunidad desde hace más de 20 años de trabajar con chicos en universidades. Entonces, y les digo que a veces en la vida llega un punto donde lo que hemos estado trabajando en una primera etapa de repente se puede ver ¿cómo se dice? Cuestionado, Ajá. analizado y a lo mejor hay que girar, como a ti te pasó, que Ujú. tuviste que girar porque aunque a lo mejor ibas bien, tenías ingresos o lo que fuera, pero no era lo que te latía, no era lo que tú querías hacer. Eso que tú estudiaste originariamente, ¿lo aplicas aún ahorita? ¿Tomas elementos de ahí o ya no tomas nada de ahí? Fíjate que, bueno, aquí hay dos cosas súper importantes de este tema que estás tocando, Marcelo. Por un lado, decirle a la gente que nos está escuchando que es complicado el hecho de tener una carrera y que finalmente terminas la carrera que no te gustó pero que tampoco es nada del otro mundo el hecho que alguien tome la decisión a la mitad de su carrera de decir, oye, no va por aquí, esto no es lo que realmente me apasiona, porque a veces lo tenemos como dentro de un tabú este tema, ¿no? Y aquí lo interesante es que no hay otra forma de darnos cuenta de qué nos gusta o qué nos hace vibrar o qué nos hace sentido si no probamos, ¿no? Entonces, el hecho de entrar a estudiar, por ejemplo, para tocar el piano y si a las 2 semanas o un mes dices, oye, esto no, me quiero salir, pues hazlo, ¿no? Y permítele también a tus hijos, si nos están escuchando, padres que tienen hijos, permítele que explore, porque esa es la mejor forma de que podamos encontrar qué le hace sentido a tu hijo, a una persona o incluso a ti mismo, ¿no? A veces cometemos ese error de decirle al hijo, por ejemplo, no, ya van 3 cosas que te metes a estudiar y te sales a las 2 semanas. El niño está explorando, lo que está haciendo es está intentando encontrar qué le hace realmente sentido, qué disfruta, qué le hace vibrar y nosotros debemos de apoyarle por ese lado. Ahora, ya estamos más maduros, ya somos estudiantes, ya terminamos una carrera. Bueno, no es cosa del otro mundo el hecho de decir, me voy a ir por este otro lado porque esto lo disfruto más. Y como segunda cosa importante que mencionaste es, siempre una carrera te ayuda en algo. Abre la puerta, abre la mente, abre el instinto. Yo estudié una carrera de ingeniería. Por supuesto que me llamaba mucho más la atención todo lo relacionado con la comunicación y el poder hablar con la gente, pero por supuesto que desarrollé la parte del hemisferio de mi cerebro que me faltaba, lo desarrollé a la perfección con las derivadas, las transformadas, todo lo relacionado con las matemáticas, ¿no? Entonces, de alguna manera lo que hice fue que abrí un poco más mi campo y esto me ayuda a resolver problemas de una forma quizás distinta. Cuando veo una situación, pues lo Ujú. veo desde arriba, tengo como una capacidad de ver más desde arriba el conflicto para encontrar una solución. Entonces, la respuesta a tu pregunta concreta es, por supuesto que sí, mucho de toda esta de la ingeniería y de la parte tecnológica la aplico en el día a día en lo que estoy haciendo y además siento y creo que me ayudó a poder ver los problemas
de una forma distinta. Así es que no importa la carrera en la que estás y si finalmente te dedicas a otra cosa, la carrera te ayudó a abrir la mente, a abrir posibilidades, a poner más alerta tu instinto y tu nivel como profesional, y finalmente puedes dedicarte y ganarte la vida con algo que te haga sentido, que te haga feliz, y siempre vas a ocupar esa carrera en la que terminaste o lo que hiciste, porque así son las licenciaturas, ¿no? Las ingenierías, las licenciaturas abren la mente, te abren la posibilidad de ver los conflictos de forma diferente, así es que sí lo utilizo mucho, y por el otro lado, no me siento como que, qué mal que estudié una cosa y me fui por otro lado, al contrario, me siento súper privilegiado de haber tenido el valor de en su momento decir, esto no es lo que me hace feliz. Exacto, eso es bien importante, tener el valor de decir, ¿sabes qué? Eso no me llena, eso no me satisface y pues, tengo que volver a intentar. Voy de otro lado, voy a encontrar lo que realmente me gusta y me satisface. Eso es bien importante. Algo por ahí que mencionaste, en lo que comentabas ahorita, me recordó mucho a una serie que seguramente en Europa, en toda Latinoamérica, aquí en México, varios hemos visto, que se llama Los Thundercats, y decía el líder de los Thundercats, Leonó, espada del augurio, hazme ver más allá de lo evidente. Entonces, el tener una formación que nos permite desarrollar los hemisferios, permite precisamente ese aspecto, que podamos ver más allá de lo evidente y podamos encontrar rutas alternas para salir adelante, ¿no? De los problemas. Y eso es bien relevante y bien importante. Correcto. Y en esa búsqueda continua que Pedro realizas y vas construyéndote poco a poco, ¿dónde llega el punto en que tú dices, las empresas, los seres humanos, los colaboradores, tenemos un peligro terrible de quedarnos erosionados, secos, tremendamente secos? ¿Cómo llegó a ti eso? ¿Cómo te diste cuenta? Fíjate que en todo este camino, debo decirte que a mí me apasionó todo lo que tenía que ver con la experiencia y servicio al cliente, y todo lo que tenía que ver con la metodología de venta. Me llamaba mucho la atención el poder comunicar, ¿verdad? Empecé trabajando en esta empresa de Franklin Covey, como te conté, en el área de servicio al cliente. Y cuando estaba trabajando en esta área, pues bueno, encontré el gran significado que tenía el servicio y la experiencia del cliente en una empresa, porque en México y en muchos de los países latinos no se estaba prestando tanta atención años atrás a este tema. Ahora, claro, todo el mundo se ha dado cuenta que esto puede significar una utilidad al final del año o una gran pérdida si tienes un mal servicio. Pero te estoy hablando de hace años, hace veintitantos años, cuando en México y en muchos de los países latinos no se hablaba del servicio y experiencia al cliente. Entonces yo entré a trabajar en esta empresa transnacional, empezó a nacer como mi afecto y mi pasión por este tema del servicio al cliente, que cuando tomé la decisión de salirme y arrancar un negocio, pues lo puse orientado a esto, al servicio al cliente, ¿no? Entonces, cuando iba a las empresas a ayudarles a mejorar el proceso del servicio al cliente, pues me topaba con que había muchos problemas que originaban las quejas, porque servicio al cliente tiene que ver con esta parte de, oye, ¿cómo le hacemos para disminuir las quejas? Y si existen, pues, ¿cómo le hacemos para atenderlas de mejor manera, verdad? Entonces, pues yo me daba cuenta que por más que trabajara en las empresas, si no modificaban ciertas cosas, pues las quejas iban a seguir y a seguir creciendo, ¿no? Era como ir a una empresa a explicarle a la gente cómo disculparse de mejor manera, y pues ese no era el objetivo, ¿no? El objetivo era, pues, cómo atendemos la causa raíz de esto que está generando las quejas, ¿no? Entonces, bueno, me di cuenta que había muchas variantes que entraban por ahí, Marcelo. Por ejemplo, las promesas de venta, es decir, cuando prometes algo que no vas a cumplir, pues evidentemente termina en una gran queja, ¿verdad? Y eso termina en un conflicto en la parte para todo el área de servicio al cliente, malas recomendaciones y todo esto. Entonces, pues primero empecé a trabajar en la parte como de ventas, y de ahí fue que desarrollé una metodología de ventas. Desarrollé una metodología en donde iba a las empresas y les decía, mira, es que lo que hay que hacer es que hay que vender de una forma diferente. No vamos a venderle con engaños a la gente, sino tenemos que vender de una forma muy profesional, y esto te va a disminuir la cantidad de las quejas porque vamos a poder cumplir promesas y todo. Bueno, esa metodología de venta llamó mucho la atención, y luego me fui a empresas, a grandes empresas, a instituciones financieras, a implementar esta metodología de venta, ¿no?
pero había algunas otras áreas que también tenían que prestar atención, almacenes y cosas en donde yo pues ya no alcanzaba a entrar, sino que les decía, busca quien te ayude a corregir ese problema de stock, porque si no tienes, pues si no tienes el producto para vender, pues vas a tener quejas, eso es inevitable, ¿no? Ujú, ujú. Entonces, bueno, así encontré muchas variables. Entonces, ¿cómo llegué a la parte esta del tema que dices de la erosión? Fue que de repente, en medio de todo este proceso, de todos estos años trabajando con distintas empresas, me daba cuenta que había algunos negocios que se morían muy rápidamente, ¿no? Y yo para no llamarle morir, le llamé erosionar. Es decir, me gustó más la palabra de te erosionas. Es como cuando la tierra se seca, se pierde la vida, pierde, pero no le quise llamar la muerte, ¿no? Entonces me daba cuenta que había algunas empresas, negocios de todos los tamaños, grandes, medianos, pequeños, que se quedaban en el camino. De hecho, hay una estadística, Marcelo, que tal vez la conoces, en donde dice que pues de cada 10 negocios que salen, pues después de 3 años sobreviven 2 solamente, o sea, se mueren 8 en el camino. La razón es, pues, muchas situaciones, ¿no? A veces es el apoyo, digamos la forma en que el gobierno nos hace el proceso para dar de alto negocio. Hay muchas cosas que la gente dice que es, pero yo siempre digo, ¿cómo le hicieron estos dos que viven en el mismo país que tú y que sí Ujú. lograron armar el negocio y ponerlo a funcionar y todo? Pero bueno, en medio de que sí reconozco que existen procesos, que no hay muchos beneficios fiscales para quienes van empezando y todo esto, pues algo que notaba con mucha claridad era que muchos negocios se iban erosionando porque se sentaban como en una zona de confort. Digo, algunos ni siquiera llegaban a tener el éxito, se morían rápido, pero los que sí llegaban a tener algo de éxito se sentaban como en una zona de confort, como diciendo, yo ya encontré el caminito, y Ujú. creían que lo que estaban ofreciendo en ese momento iba a ser por toda la vida, o sea, lo que iba a necesitar el cliente. Evidentemente, lo que necesita el cliente ahorita, dentro de 6 meses, posiblemente va a cambiar. Entonces, ya no es lo mismo. Y cuando empecé a encontrar este patrón, entonces yo empecé a desarrollar esta parte, este ciclo que yo le llamo el ciclo de la erosión, en donde yo decía, tengo que explicarle a la gente cómo desafiar la erosión, cómo hacerle para que no nos vayamos a esta pérdida, a quedar como totalmente secos, como una tierra erosionada, ¿no? Entonces, bueno, así fue como empezó a salir esta conclusión, empecé a dar incluso conferencias relacionadas con esto, y luego me di cuenta, Marcelo, que no solamente son las empresas, sino que las personas, los productos, los servicios, también estamos en este ciclo, incluso en la parte personal, con tus amigos, con tu pareja, con tus hijos, con tu equipo de trabajo. Si tú eres líder, si eres un compañero de trabajo, tú estás en un ciclo y depende de ti si ese ciclo se erosiona o si ese ciclo se mantiene vivo por mucho tiempo, ¿verdad? Ah, exactamente. Y este análisis que tan brillantemente logras encontrar y poner la atención, porque aquí no es poner atención a los detalles. Cuando uno pone atención a los detalles, encuentra los elementos. Un gran problema que tenemos los seres humanos en general es la falta de atención a los detalles. Y digo, como comentario, como tip, porque de tanto tiempo de trabajar con personas, pues va uno encontrando esos elementos, ¿no? Y es lo que Claro. tenemos que ir potenciando con ellos, ese detalle de podernos fijar en lo mínimo y de ahí salen muchas cosas. Y Los de ahí pequeños entonces, detalles hacen las grandes diferencias, ¿no? Y todos exacto, los que estamos en el servicio al cliente y en la experiencia al cliente sabemos del impacto y la importancia que tienen esos pequeños detalles. exacto. Y entonces de ese análisis, de esa observación que pudiste hacer y encontrar esos elementos, entonces vas creando este ciclo, bueno, lo vas identificando y lo empiezas a proyectar, lo empiezas a presentar. Y Ujú. entonces eres incluso invitado ¿cómo se llama? Una editorial. Un canal de conferencias, no sé Ah, cómo sí, se sí, le sí. llama, TEDx. que es A TEDx, TEDx. que es Ujú. un gran canal que invita a personas a compartir sus conocimientos, sus experiencias y te invitan a TEDx, te oyen por ahí Fíjate, ¿cómo llegaste a TEDx? A ver, esa cuéntame, es porque o sea, fue eso tengo mucha curiosidad. ¿Cómo llegaste es ahí? una cosa súper interesante. Bueno, para los que nos dedicamos a dar entrenamientos y capacitación y todo, que te inviten a TEDx, pues realmente es como si te dieran un Oscar, pues, ¿no? Para los del cine. Entonces,
de alguna manera, yo en LinkedIn, que es esta red en donde empecé a compartir información, de repente me empezó a seguir mucha gente y yo no sabía, pero entre la gente que me seguía, por ejemplo, uno de los organizadores de TEDx o algunos de los que organizaban TEDx en varias ciudades. Entonces, de repente un día recibí un mensaje en donde me decían, oye, Pedro, queremos invitarte a que es una charla TEDx. Y yo tenía pues mucho tiempo dando cursos, dando entrenamientos in-house, digamos, a las empresas de manera interna, daba estas conferencias que me invitaban a veces a algunas de las empresas, pero pues para mí fue como una gran sorpresa y también por supuesto lo recibí con muchísimo cariño y muchísimo compromiso y responsabilidad, cuando todo el mundo me decía que preparar una charla relacionada con lo que yo vendo, ¿verdad? Con de los metodología de servicio al cliente o de ventas, yo tomé la decisión de que si iba a estar en una plataforma con una proyección de ese tamaño, iba a llevar mensajes totalmente diferentes, mensajes que pudieran servirle a cualquier persona y que realmente pudieran cambiar el destino o el rumbo de la vida de algunas de las personas. Así es que en mi primer charla de TEDx se llama 7 pasos para la productividad personal. Entonces me enfoqué en ayudarle a las personas o en llevarles el mensaje de qué podían hacer para ser más productivos en su vida de manera personal. No la productividad de las empresas, de cuánto vas a vender o cuánto vas a sacar y producir, sino tú como persona, en qué te tienes que centrar y enfocar para ser una persona mucho más productiva y que aprovechen mejor el tiempo, ¿no? Entonces, esa fue la primera charla, llegué a través de una invitación, así como te cuento, y luego al año siguiente, una persona que fue al primer TEDx, estaba ahí de visita, de espectador, digamos, esa persona le dieron la licencia para un TEDx en otra ciudad y me habló y me dijo, Pedro, el año pasado estuve en el TEDx, tu charla fue la que más me impactó y me encantaría que vinieras al TEDx de la ciudad de Coatzacoalcos en Veracruz. Y pues bueno, entonces acepté la invitación y la segunda charla de TEDx de nueva cuenta se llama Talentos Perdidos y hablo, lo que te decía hace un momentito, de encontrar tu pasión, de encontrar para qué eres bueno, ponerlo al servicio de la gente. Y también en esta charla les digo a las personas, si sientes que estás viajando en un tren equivocado, bájate del tren y regresa a la estación porque es mucho más doloroso llegar a un destino y permanecer en un destino donde no eres feliz que aventarte a hacer el recorrido de regreso a la estación y volver a redirigir la brújula, ¿verdad? Entonces, Sí. esos son las dos TEDx que me han invitado a dar. Eso fue pues fue justo tantito antes de que empezara 2019 y 2020, ¿no? Alcancé a dar en el 2020 y luego fue cuando empezó la pandemia, ¿verdad? Es perfecto, excelente. Y esas charlas, me supongo, están en el canal de TEDx, en YouTube, seguramente. Correcto, si te metes a YouTube y pones ahí la búsqueda, puedes poner incluso Pedro Eloy Rodríguez y lo primero que aparece son las TEDx. dos charlas de TEDx que están por ahí pues a nivel mundial publicadas y que bueno, he recibido una cantidad increíble de mensajes en el correo, en las redes sociales de gente que las ha visto y que de una u otra manera les ha impactado y cambiado un poquito la forma de pensar y bueno, pues eso hace que valga la pena todo el esfuerzo, ¿no? No, pues muchas felicidades, porque sí, Gracias. llegar a TEDx a participar es, como dices tú, el Oscar para las personas que nos dedicamos a trabajar formando gente, ya sea en la educación, en las ventas, a nivel empresarial, en donde nos toque. De hecho, que algún día podamos ser invitados a este proyecto es fabuloso, ¿no? Y te Claro, felicito por esa parte. Y gracias. entonces de ahí, de TEDx, de encontrar los elementos para crear, encontrar los fases de un ciclo, en el cual tú Uh dices que -huh. las empresas, si no se ponen listas, se mueren. Bueno, Uh no se -huh. mueren, se erosionan, Se erosionan. se erosionan. Entonces llega la oportunidad de que alguien te ve y te dice, Pedro, queremos que dejes un legado a los demás, aparte de tener una charla en la nube, que esa va a estar eternamente ahí mientras exista la nube, aparte de eso te dicen, oye Pedro, ahora queremos que dejes un legado por escrito. Escribe ¿Cómo, un cómo libro. llegó eso?
Fíjate que tal cual una editorial en España vio una de las charlas TEDx, la primera que te mencioné de la productividad. Entonces ellos me contactaron y me dijeron, Pedro, nos gustó mucho tu charla de TEDx y nos gustaría que escribieras un libro, pues contando estos 7 pasos y todo, ¿no? Ellos estaban muy interesados en escribir o que yo escribiera el libro relacionado con esa charla de TEDx. Pero cuando me contactaron, yo les dije, mira, la charla de TEDx ya está ahí, ¿no? La charla de talentos perdidos ya está ahí. Entonces, hay otra cosa que he venido trabajando y que es este ciclo de la erosión, en lo que estábamos platicando, que quizás valdría la pena llevarlo a un libro, porque esto no está en una charla de TEDx y podríamos ahorita que está empezando toda esta situación de la pandemia, eh, creo que es un buen momento, les dije, para poderle decir a las personas qué tienen que hacer o qué han hecho empresas, profesionales, para no erosionarse. Entonces, les conté un poco acerca del concepto de los 4 cuadrantes que tenía este ciclo que estaba desarrollando, les platiqué algunos de los ejemplos y bueno, todos conocemos empresas, productos, servicios. Cuando hablamos de empresas que no han innovado, pues a todo el mundo se nos viene a la mente Kodak, que es un famoso caso de estudio, ¿no? Se nos viene a la mente Ujú, Blockbuster, que efectivamente lo que hicieron fue que se centraron tanto en el éxito que tuvieron que dejaron de pensar en qué otras cosas necesitaba su nicho y eso fue lo que los llevó a erosionarse, ¿verdad? ujú, Entonces exacto. empecé a ponerles ejemplos y la editorial me dijo, oye, suena muy interesante y me gusta ese título del ciclo de la erosión, así es de que durante un año, justamente en la pandemia, Marcelo, me puse a escribir el libro y para inicios del año pasado fue que se sacó el libro para toda Latinoamérica, se llama así, El ciclo de la erosión, llegó a librerías, que creo que en librerías está agotado, todavía hay en algunas plataformas de internet como Amazon, por ejemplo, en Amazon México, España y Estados Unidos todavía tenemos, y pues nada, así fue como llegó la idea de hacer este libro y que pues yo mismo los orienté a que hiciéramos el libro respecto al ciclo de la erosión. Y mira que ha tenido muy buen recibimiento porque el libro lo dividí lo dividí en 3 partes. La primera, en la parte empresarial. Trabajas en una empresa, eres dueño de un pequeño negocio, estás dirigiendo una pyme, eres un líder de una gran empresa y tienes un equipo, un departamento a tu cargo. Bueno, aquí están los 8 elementos que hacen exitoso a los negocios para que no termines erosionándote. Luego el segundo bloque, expliqué los 4 cuadrantes con muchísimos ejemplos con la intención de que cada persona que lo leyera se sintiera muy identificado de en dónde estaba dentro de este ciclo, ¿verdad? Y con tantos ejemplos y tantas cosas no había duda, ¿verdad? De, oye, yo o estoy aquí o estoy acá y tengo que hacer esto. Y el tercer bloque lo dirigí a las personas, porque yo dije, empresas, países, ciudades, todo está formado por personas. Lo que necesitamos es trabajar internamente nosotros y por eso ese tercer bloque es cuáles son los valores o las actitudes o los hábitos que deberíamos de tener las personas para no erosionarnos y para ser siempre personas proactivas, disruptivas, que estemos pensando de cómo podemos agregar valor a las cosas, cómo podemos mejorar la productividad. Y bueno, el libro ha tenido como muy buen recibimiento y a la gente parece que le está sirviendo mucho y bueno, esa era la intención de poder escribir y pasar la información, ¿verdad? Ok, entonces me comentas que el libro lo dividís en 3 áreas principales. En ese contexto lo trabajaste. Y entonces, pero ¿cómo fue el proceso para integrar esos 3 elementos? ¿Qué tanto te costó lograr decir, sabes qué? Ya está esta parte, ahora voy a la otra, o según tú ya estaba, empezaste con la que sigue y te tuviste que agarrar el tren de regreso, volver a Eso, la estación porque... volver a la estación. Fíjate que es súper interesante. Nunca había tenido la experiencia de escribir un libro, por supuesto. Pensé que era algo más sencillo de lo que es. La verdad es de que es muy complejo poder escribir y además, si vas a llegar a toda Latinoamérica, pues también tenemos este detalle de que a lo mejor hablamos muy regional, ¿no? O usamos palabras que están muy relacionadas pues con México, que bueno, ahí sirvió mucho la editorial porque la editorial era española y la editorial nos ayudó como a poner un lenguaje más universal para toda Latinoamérica, pero en esta parte del proceso de la escritura, mira, yo tenía una ventaja. La ventaja era que yo ya había dado conferencias
respecto a este tema. Lo tenía muy bien trabajado en mi mente, tenía muchos ejemplos, porque ya había encontrado y había hecho el trabajo para poder dar como las conferencias, ¿no? Entonces yo creo que a mí me ayudó mucho esa parte de que ya tenía mucha información en la mente. Entonces, pues fue empezar a ponerla por escrito, pero claro que cuando la ponía por escrito, pues me daba cuenta que no era el mismo orden de pararme a dar una conferencia que lo que tenía que hacer en un libro. En la conferencia no era de capítulo 1, capítulo 2 o bloque 1 o bloque 2. Entonces, sí me costó algo de trabajo, pero te diré que me fue mucho más sencillo que a la mayoría de los que escriben un libro porque yo tenía ya mucha información en mi cabeza Mm. y solo era vaciarla y luego tratar de acomodarla. Entonces, incluso esa es la razón por la que mi libro no tiene capítulos. Mi libro está dividido en 3 bloques. El bloque 1, empresas; el bloque 2, el ciclo; y el bloque 3, las personas. Entonces, todo está dentro de los 8 puntos que reviso, está dentro de un bloque y no hay capítulos como tal, sino son bloques, ¿verdad? Y eso es mejor porque es mucho más digerible, mucho más accesible para las personas llevar la lectura, llevar la continuación de la lectura, sin como que a veces el capítulo como te pone un tope y dices, ah, aquí ya acabó y tengo que cambiar el chip, ¿no? Y voy a Mm, tratar de jalarle hacia adelante, ¿no? Entonces eso ayuda a que la gente pues dé una continuidad a correcto. la lectura bastante bien. ¿Por qué las personas, Pedro? ¿Por qué cierras el libro con las personas? Ah, creo que esa es la clave de todo. Creo que a los latinos nos ha costado mucho trabajo eso, Marcelo, trabajar en nosotros mismos. Y además siempre estamos buscando el culpable afuera. O sea, siempre estamos como en nuestra situación como de víctima, de es que nosotros no somos los culpables y siempre buscamos afuera a alguien del por qué las cosas no están resultando, ¿no? Y aunque debemos de ser muy objetivos, saber que hay cosas que ayudan y que no ayudan, lo que tenemos que trabajar es que nosotros tenemos nuestro propio control de muchas cosas y a veces le dejamos el control a alguien más, ¿no? Y yo siempre digo, no permitas que lo que sí puedes hacer se vea frenado por lo que no puedes hacer. Porque por supuesto hay muchas cosas que no podemos hacer, pero hay un sinfín de cosas en donde sí tienes injerencia, en donde puedes empezar a trabajar. Y cuando trabajas en tu mente, cuando trabajas en tu percepción, pues las cosas empiezan a cambiar, ¿no? Entonces, um, cuando la gente dice es que tenemos que aumentar la productividad de la empresa, yo digo, sería mucho más sencillo enseñarles a aumentar la productividad personal, porque si tienes a todos adentro con un buen nivel de productividad personal, por consecuencia, la productividad de tu negocio, de tu empresa va a mejorar. Pero a veces queremos arreglar las situaciones o los conflictos de una manera en donde no llegamos a la raíz, ¿no? Y entonces es como o tapamos el hoyo o realmente encontramos quién está haciendo el hoyo, ¿verdad? Entonces, esa es la razón por la que cierro con las personas, porque soy un fiel creyente que cada uno de nosotros, sobre todo en Latinoamérica, tenemos que trabajar mucho en nuestras creencias. Tenemos mucha información que ha sido grabada de manera equivocada. Nos han dicho ciertas cosas que vienen por décadas y generaciones que nos las hemos creído y que por creerlas, pues a veces actuamos de una forma, pues, no similar a la que actúan otras personas en otros países que son mucho más productivos, rentables, disruptivos, creativos, innovadores que nosotros. Entonces, por ponerte un ejemplo simple, nosotros en Latinoamérica confundimos el ser productivos con el estar ocupados. Ujú. Y cuando tú traes esta confusión, pues entonces para ti es muy sencillo decir que te vas a salir de tu trabajo hasta las 8 de la noche, porque eso es lo que el jefe quiere y porque es lo que tú crees que es bueno, porque tú trabajas mucho, porque te vas hasta las 8 de la noche. Pero no, hay gente que se va a las 4 de la tarde y logra tener mejores resultados que el que se fue a las 8 de la noche. ¿Me Exacto. sigues? Sí, Entonces, sí. ahí está la clara diferencia entre estar ocupado o realmente ser productivo. Y descubres que hay otros países que salen muy temprano, que tienen más vacaciones que nosotros, que trabajan menos horas que nosotros al día y que son mucho más productivos que nosotros. Entonces, ese vicio, te estoy poniendo un ejemplo de muchos, ¿eh? Agregar valor, por ejemplo, es otro de los temas
muestro en el libro. Nosotros en Latinoamérica creemos que agregar valor es darle un regalito a alguien de algo, no es como, sí, los que van al restaurante le damos una mentita al final, ¿no? Un dulce de menta para que se vayan y que digan que aquí, y creemos que ese es agregar valor, el regalar una cosita. Agregar valor es cada cosa que estás haciendo, cada parte de tu proceso, cómo lo puedes mejorar o cómo puedes hacer que la persona que lo está viviendo y recibiendo lo reciba de mejor manera. Si volvemos Exacto. al ejemplo del restaurante, es cómo recibo a la persona, cómo siento a la persona, cómo pide la persona, cómo le llevo el plato a la persona, cuánto tiempo se tarda. En todo eso podemos agregar valor. Y nosotros creemos que agregar valor es regalarle un dulcito al final. No es Exacto. así. No, no va por ahí. No, no va Exactamente. por ahí. De hecho, Entonces, así es. así es. De hecho, la semana pasada tuvimos el primer encuentro de Derecho al Trabajo y Seguridad Social que estuvimos transmitiendo por diversas redes, incluso en LinkedIn están por ahí las 4 pláticas que se presentaron sobre Derecho al Trabajo y Seguridad Social, y ahí hablábamos precisamente de uno de los puntos que ahorita estabas mencionando, el hecho de que hay excesivos horarios, excesivo tiempo que se mantiene en uno en las organizaciones, muy baja productividad. Somos de los países más bajos en vacaciones en todo el mundo. Y, y realmente no somos productivos. En el sector gobierno, que es donde yo me he desarrollado los últimos 20 años, te puedo comentar que es terrible, o sea, terrible, terrible. Y así como es aquí en México, debe ser igual en muchas partes del mundo, ¿no? Muchos Terrible, de los países latinos, fíjate, porque terrible. pues fíjate que de hecho mi primer plática de TEDx la inicio con una gráfica en donde pongo la cantidad de horas trabajadas en promedio al año por países y nosotros en México estamos en primer lugar, ¿no? Y el país que menos trabaja de los 38 de donde se hicieron este estudio es Alemania, con casi la mitad de las horas trabajadas en el año. Sin embargo, Alemania es mucho más productivo y es una potencia mundial y es un primer mundo y nosotros no tenemos nada de eso. ¿Qué te dice esto? Nos dice con claridad que no se trata del tiempo que estás sentado fingiendo que estás como trabajando, sino es qué tan productivo eres, qué tan disruptivo eres, qué tantas propuestas pones de valor sobre la mesa para que las cosas cambien, para que este valor agregado sea en todo el proceso y que no sientas que por quedarte hasta las 8 de la noche, tú diste un valor agregado a tu trabajo. Eso no funciona, los resultados es lo que funcionan. Exactamente, exactamente. Y entonces ese es un detalle que tocamos ahí, aprovechando que lo trajiste a colación en tu comentario anterior, porque efectivamente tenemos ese gravísimo problema. Y ahorita que yo trabajo con los chicos universitarios en este ciclo, legislación laboral mexicana, pues estamos viendo precisamente todos esos detalles que son bastante complejos y que requieren muchísima atención. Se ha avanzado en muchas cosas, pero faltan muchas cosas por mejorar en todo Claro. este ámbito y en ese aspecto. ¿Cuál es la editorial con la cual publicaste tu libro, Pedro? Profit, se llama Editorial Profit, Profit, es una editorial española que española. entre sus libros tiene, por ejemplo, este famoso libro de la, El Océano Azul, la Ujú, estrategia del Océano Azul, porque hay este exacto. libro que es, déjame, me acuerdo exactamente el título, um, La estrategia del Océano Azul. Sí, así. Creo que sí, ¿no? Sí, Es que no así me acuerdo es. si la palabra es estrategia, que habla de Sí. este famoso océano azul y el océano rojo, ¿no? Este libro Ujú, que fue un libro muy conocido, que tuvo mucho éxito, llegó a ser bestseller por mucho tiempo, ujú. pues está en esta editorial española que lo publicó también. Y de ahí, pues, digamos que he trabajado, o sea, ya he estado trabajando en la idea de si hacemos otro libro, si sacamos por algún otro lado, y luego se me empezaron a combinar algunas otras ideas y saqué otros proyectos, Marcelo, ¿no? Que te contaba un poquito acerca de estos proyectos también que empecé a sacar como editorial, pero ya algo como un poquito más propio y que empecé a como a pensar en otro modelo de cómo llevar información a la gente, ¿no? Sí, Pero es Profit la editorial con la que salió el libro del ciclo de la erosión. exacto. Y en este otro proyecto que se vino a combinar con todos estos elementos y todas esas experiencias, llegaste a un punto medular, clave, importantísimo, que permite que las organizaciones puedan salir adelante, sean lucrativas, no lucrativas, inclusive las mismas personas que trabajan con otras personas puedan impactar,
puedan dejar una huella importante, y es el liderazgo a final de cuentas. El liderazgo, la influencia en los demás es Correcto. básico, y aunque mucha gente se queja y alega y dice que el liderazgo es una cosa tan simple y tan sencilla y tan tocada miles y millones de veces por todos lados, pues se toca miles y millones de veces porque no queda completamente entendido, completamente claro, y siempre surgen elementos en ese tema que lo pueden enriquecer y que pueden Correcto. darle otra óptica y otra visión. Y entonces, ¿cómo nace Líderes que Inspiran? Que es el nuevo proyecto que Pedro trae y que la verdad, ahorita que me lo contó, me emocionó bastante el hecho de que esté volteando a ver gente que voltea a ver a la gente. Eso se nos ha olvidado terriblemente por generaciones. Sí, sí, correcto, Marcelo. Y mira, algo que te quiero comentar del comentario que hacías ahorita de por qué el liderazgo ha sido siempre tan tocado. Si lo pensamos bien, es que todos, una vez que llegas al punto en que estás trabajando, todos tenemos un jefe, pues, ¿no? Entonces, cuando llegas, es un común denominador de todas las personas y por lo general, por este mismo vicio que tenemos de fingir que estamos siendo productivos y el famoso dicho aquel de tú haces como que trabajas y ellos hacen como que te pagan y entonces por todo esto, siempre tenemos como este conflicto con el liderazgo. Si tú le preguntas a la gente, 9 de cada 10 te van a decir que no son felices con su jefe o que su jefe no es una buena persona. Entonces, esa es la razón por la que es un tema tan repetitivo. Esto es como hablar de la alimentación o hablar de un crédito hipotecario, porque todo el mundo llega un momento en donde tienes que empezar a pensar o qué vas a comer o dónde vas a vivir o cómo. Entonces, así es el liderazgo. El liderazgo es otro de estos temas en donde todo el mundo pasa por él y siempre hay muchas quejas relacionadas con el liderazgo porque nadie se siente feliz y a gusto con el jefe que tiene. Los líderes que logran hacer grandes diferencias hacen que las personas empiecen a sorprenderse respecto a estos cambios y entonces te topas con algunas personas como cuando empezamos la plática el día de hoy, yo te dije, trabajé con Stephen Covey y para mí fue un cambio en la parte personal y profesional. Bueno, es exactamente eso. Cuando te topas con una persona que realmente piensa de manera diferente y que tiene unos hábitos distintos y que trata a la gente de manera diferente, pues te deja tan impactado que por supuesto que tú lo reconoces como un líder. Entonces esa es la diferencia. Hay muchísimos jefes, sí, hay pocos líderes, ¿no? Pero todo el mundo se quiere llamar líder sin tener las características de líder y eso es lo que empieza a hacer como esta confrontación. Líderes que inspira, ¿cómo nació? Fíjate que en medio de esta misma situación de la pandemia, cuando estábamos encerrados, cuando yo escribí el libro, pues el libro, cuando lo escribí, pues me remarcó mucho lo que yo venía repitiendo en las conferencias y todo. Yo mismo me dije, Pedro, ahorita que estamos encerrados y que llevamos un año y tantito encerrados, es momento de que empieces a salirte de la caja, a ser disruptivo, a ser creativo, a buscar la manera de poner nuevas propuestas sobre la mesa para no erosionarte, porque imagínate los que nos dedicábamos a dar conferencias y cursos, pues la pandemia cerró todas esas posibilidades, ¿no? Sí, Entonces sí, sí. tenemos que ser como más creativos, más disruptivos. De ahí nació este proyecto de Líderes que Inspira, que la verdad es un gran proyecto que nació con la intención, primero, de llevar información de valor a la gente. Es decir, ¿cómo puedo hacerle para llevarle a la gente información de valor? Segundo, dije, ¿cómo puedo hacer para que tantas personas que tienen información de valor en Hispanoamérica sean escuchadas si no han tenido la oportunidad de ser escuchadas, ¿no? Entonces, hay muchas personas que tienen mucha información y que, mira, Marcelo, no necesariamente son las estrellas o los influencers que tienen muchos seguidores, porque todos conocemos gente que tiene seguidores y que trae paja en la cabeza, ¿va? Entonces, no se trataba de Así. encontrar a los famosos, a las estrellas, sino se trataba de encontrar a las personas que tenían información de valor y que la quisieran compartir para inspirar a otras personas. Entonces me di a la tarea de empezar a construir todo este movimiento de líderes que inspira, que apenas va a salir, todavía no está, digamos, al aire, apenas va a salir, y Exacto. este entrenamiento de líderes que inspira o este movimiento, pues tiene más que ver con llevar información de valor y también ayudarle a los líderes a que el mundo los conozca y que el mundo los escuche, ¿verdad? De alguna manera. Sí, eso es importante. A veces las plataformas no están tan abiertas porque a lo mejor las personas no conocemos, ¿no? Los medios, los vías, los canales adecuados para poder
o no tenemos una inspiración, porque al final de cuentas requerimos alguien que nos jale, ¿no? Correcto. Y que nos diga, ¿sabes qué? Tú puedes, tú tienes valor, tú puedes hacer muchas cosas. Entonces, si alguien logra observar esa parte, pues qué padre, ¿no? Que nos diga, ¿sabes qué? O qué bien para los que nos ven en otros lados, qué bien que nos digan, ¿sabes qué? Pues tú tienes valor, tú tienes cosas. Y desde una persona que se dedica a asear zapatos en una plaza pública, una persona que se dedica a barrer la calle, una ama de casa que tiene que sacar adelante con un salario mínimo en México, pírrico, Claro, ínfimo de 200 pesos diarios, una familia de 5, 6, 8 gentes, esos son líderes. Así correcto. como el que está sentado hasta ahí arriba, ¿no? Todos tenemos realmente una historia que contar y todos podemos de alguna forma inspirar a otros. Aquí lo interesante es encontrar a quien tiene estas vivencias, ¿verdad? Y quien es capaz de decir, oye, yo pongo mi vivencia, mi metodología, mi historia de vida, mis recomendaciones al servicio de los demás, ¿verdad? Entonces, así nació todo esto, junté a algunas personas, a líderes de Hispanoamérica, expertos en distintas disciplinas o con información de valor en distintas disciplinas, ¿no? Que bien puede ser a lo mejor hablar de negociación, de experiencia del cliente, de liderazgo, pero también podemos hablar de un crecimiento personal o podemos hablar, por ejemplo, se está escribiendo un libro en armonía con 15 mujeres líderes y el libro va a ser mujeres inspirando a mujeres, ¿no? Es Ay, qué decir, padre. ellas lo que quieren es contarle a otras mujeres, ¿estás sola? Te separaste, te quedaste sola, tienes hijo, eres madre soltera, puedes emprender un negocio, puedes encontrar ayuda por aquí, puedes salir de esa situación que te hace sentir complicada, y pues a mí me encantó la idea cuando se acercaron y me dijeron, oye, queremos escribir un libro entre las 15 y bueno, son personas de toda Hispanoamérica. Hay gente en estos libros de Chile, Perú, Colombia, Venezuela, latinos en Estados Unidos, España, México, por supuesto, Panamá, de Guatemala, prácticamente de todas partes de Latinoamérica y estamos por lanzar esto, Marcelo, va a ser, digo, dependiendo de cuando vean este video, cuando lo esté escuchando la gente, pero en este mayo del 2022 es que va a ser el lanzamiento de Líderes que Inspira con los dos primeros libros que ya están terminados, listos y todo, y que va a salir en edición impreso, digital y audiolibro porque los Ah, latinos no perfecto. leemos, entonces se los Eh, vamos a llevar también como audio para que sea un poquito más sencillo. Entonces ya están dos terminados con los que vamos a lanzar y adicionalmente tenemos 4 libros que se están escribiendo en este momento. Perfecto, excelente, excelente, ¿no? Pues esta plática va a estar siendo vista durante el mes de mayo, así que seguramente estaremos a tiempo para que conozcan el lanzamiento oficial, la primicia que nos regala Pedro Eloy Rodríguez, de Líderes que Inspiran, y los dos primeros materiales que ya están listos para ver la luz, coordinados por él, que eso es lo importante, está fungiendo como coordinador de todo este gran esfuerzo, uniendo a muchísimas personas que pueden aportarle valor a todas las personas y que van a permitir invariablemente eh, darnos cuenta de la potencialidad que tenemos todos como seres humanos. Y aquí la invitación es a todas aquellas personas a las que podamos compartirles este libro o regalárselos, dárselos a conocer para que ellas a la vez se lo puedan regalar a alguien más, se los den a conocer a alguien más para que lo puedan leer y se puedan inspirar. Hay que hacerlo porque es importante. Hay que hacer una gran comunidad y entre todos obtener este valor agregado que amablemente Pedro se ha dado a la tarea de conjuntar a la gente, coordinarla, orientarla y decirle, ¿sabes qué? Vámonos, vamos a lanzarnos porque vale la pena que lo hagamos. No sabemos qué va a suceder en otros elementos, pero lo único que sí sé y estoy completamente seguro es que la sonrisa que Pedro nos ha mostrado durante toda esta conversación se va a quedar forever con los Muchas gracias, Marcelo. resultados que va a tener con esto. Cuando las cosas se hacen realmente con ganas, con intención, pues las cosas van bien, tienen que ir bien. Además, yo he encontrado a muchas personas que se conectaron con este proyecto y yo estoy seguro de que va a ser un proyecto que va a llevar mucha información de valor y que también le vamos a dar voz
y visualización a muchas personas que han estado por ahí, que no han tenido la voz y que tienen mucho que contar y mucho que compartir. Así es de que yo creo que Líderes que Inspira va para largo, vamos a Sí. escuchar mucho de ese proyecto, se van a seguir haciendo muchas ediciones. Yo le llamo ediciones a los libros y les llamo episodios a los capítulos. Cada edición o cada libro va a tener siempre 15 líderes, 15 episodios que vamos a encontrar por ahí con información de valor de distintas disciplinas. Así es de que pues van a seguir escuchando mucho acerca de este tema. Y ahí te va un complemento de la idea al aire, porque yo soy medio loco y siempre ando oyendo las cosas y mi ardilla no deja de patinar. A ver. Eso se va a combinar y a reforzar con una serie de pláticas que seguramente Pedro va a generar a través de LinkedIn bajo el nombre Líderes que Inspiran, y periódicamente seguramente vamos a tener el gran privilegio de, después de leer, escuchar, ver también Y a de los ver. líderes, porque eso es importante, Correcto. que se Ya cierre grabamos los episodios, todo Marcelo, y el ciclo. vamos a empezar a sacar estos episodios en LinkedIn, en otras redes sociales también. Y además, la intención de Líderes que Inspira es que cuando empiece a crecer la comunidad, llegar a tener estas charlas presenciales, es decir, juntarnos en alguna ciudad, en algún país, traer a algunos 10, 15, 20 líderes con charlas cortas estilo TEDx y que Ujú. haya público en presencial y que cada quien cuente lo que escribió en su capítulo en las ediciones de Líderes que Inspiran, ¿no? Que escribió en el episodio o en su capítulo. Así es que para allá va, el movimiento está ambicioso, pero con la única intención de llevar información de valor. Exacto, así debe ser, porque debemos de apoyarnos entre todos. La pandemia nos enseñó que hoy estamos y mañana no. Correcto. Y mientras seamos los privilegiados que todavía andemos aquí, tenemos una obligación. Y la obligación es compartir, la obligación es inspirar y la obligación es ayudarnos los unos a los otros, cueste lo que cueste y pase lo que pase y chille quien chille. Así debe de ser. Entonces, Correcto. eso es lo que debe de pasar porque la pandemia ya nos enseñó. Entonces, si no nos enseñó, si ese producto que nos dejó la pandemia, a pesar de todo lo malo que trajo y de tantas pérdidas que desafortunadamente muchas familias tuvieron y de las cuales todos nos condolemos y nos solidarizamos con ellos, pero también trajo cosas buenas la pandemia. Entonces, Correcto. y lo más importante que trajo es compartir, creo Así yo. es. Compartir y sacar de la mente que salgan estas nuevas ideas que quizás no hubieran salido si no hubiéramos estado en un momento de tanta presión, de tanta crisis, ¿no? A veces las crisis y esos momentos difíciles son los gestadores de las mejores ideas y de las mejores oportunidades. Así es que hay que aprovechar, en la buena y en la mala, hay que aprovechar. Exacto. De hecho, durante muchos años tuve la oportunidad de hacer un programa para radio, como 13, 14 años, musical. Y siempre que terminaba yo mi programa de radio, siempre la frase de cierre era, recordemos que los momentos difíciles solamente son oportunidades para crecer. Nada Correcto. más eso significa un momento difícil. No hay fracasos, simplemente son experiencias que tenemos que poder entender, procesar, analizar y transformar, que eso es lo importante. Pues como pueden ver, queridos amigos, amigas, encontrar a una persona como Pedro Eloy Rodríguez es encontrar un frijolito en el arroz, encontrar una aguja en el pajar y sintámonos privilegiados de tener la posibilidad de poder platicar con él, conocerlo, sentirnos ya cercanos a él, sentirnos sus amigos, amigas y saber que él siempre va a estar dispuesto para escucharnos, para orientarnos, para apoyarnos y para darnos ese tip, esa idea, esa chispa que nos permita detonar y ejercer un liderazgo inspirador que a final de cuentas eso va a ser y obviamente evitar erosionarnos. Porque si Correcto. no detonamos en un liderazgo inspirador, nos vamos a erosionar y no tiene caso. Tenemos mucho juguito para aprovechar, decimos aquí en No, México.
¿no? Muchas gracias, Marcelo. Gracias por esas palabras y al contrario, yo me siento privilegiado y honrado de que me hayas invitado, de poder estar platicando contigo, de poder también llevar información a la gente que te escucha bueno, quizás la moraleja de toda esta charla y de toda esta plática es que las cosas se pueden hacer diferentes, se puede pensar fuera de la caja, podemos sacar estas alternativas y propuestas que puedan ayudarle a otras personas y esto es exactamente poner nuestros talentos, nuestra pasión al servicio también de los demás. Y cuando logramos hacer esto, pues la magia sucede, ¿no? Así es, efectivamente, ahí está la magia, se está desarrollando, está fluyendo y estén pendientes de Pedro Eloy Rodríguez. ¿Dónde te pueden ubicar? ¿Dónde te pueden seguir todas las personas que escuchen esta charla para que pues, estén en contacto contigo, Pedro? Gracias. Bueno, tengo una página de web que es pedroeloyrdz.com y ahí pueden ver algo de información de las conferencias y todo. Las redes sociales que más utilizo es LinkedIn, definitivamente es mi red oficial y también estoy empezando a Instagram, ¿no? A tener por ahí algo de interacción en Instagram. En LinkedIn me encuentran como Pedro Eloy Rodríguez completo, en Instagram como @pedroeloyrdz, ¿no? Y por ahí también está la página de líderes que inspiran.com, ¿verdad? Que ya ahorita, por ejemplo, en este momento ya está al aire con un preregistro, con una información de próximamente y que a partir de mayo del 2022, pues ya vamos a empezar a encontrar las primeras ediciones, los primeros volúmenes, digamos, que vamos a empezar a manejar, ¿verdad? Perfecto, pues ahí tienen ustedes la oportunidad de entrar en contacto con Pedro y que desde Monterrey, Nuevo León, México, el norte de este bello país, pues nos está diciendo sí se puede, sí se puede. Y al que no pueda, le invito a una machaca con huevo. ¿Cómo ¿Cómo no? no? Y que ¿Cómo se venga no? para el Cerro de la Silla a ver si no se A, puede. a ver si no se puede. Vamos a subir el cerro a la silla, ¿cómo no? Pues Pedro, te agradezco muchísimo el haber aceptado estar conmigo. Era una necesidad urgente hablar contigo y poder conocerte un poquito más y tomar una ruta que seguramente nos va a llevar a grandes cosas en el futuro. A todos los que tengamos la oportunidad de conocerte y contactarnos contigo, seguramente nos vas a dar esa gran aportación de valor, como siempre lo haces, y lo principal desde el punto de vista humano, que eso es bien importante, desde el Gracias, humanismo que tú Marcelo. manejas. Y soy muy agradecido contigo de habernos recibido en tu hogar, gracias a tu familia por permitirnos un ratito robarte de su tiempo, de su compañía para platicar con nosotros y pues que sea la primera de varias oportunidades de poder platicar contigo, que será siempre un privilegio tenerte en este diálogo entre mentes libres, que Muchas es gracias, Marcelo. que Muchas esa gracias. es la oportunidad. Y pues, queridos amigos y amigas, les invitamos a estar pendientes. Próximamente tendremos más historias, más personajes, más temas que nos ayudarán a todos a estar más tranquilos, a vivir mejor, a tomar ideas, a tomar chispazos que nos permitan desarrollarnos en forma adecuada, siempre bajo la óptica, como bien lo comentó Pedro, de compartir y ayudarnos los unos a los otros. Porque si una persona como Ana Frank vivió una época siendo una niña y tuvo la imposibilidad de desarrollarse y sin embargo ha llegado a más de 300 millones de personas desde que su diario se publicó por primera vez hasta el día de hoy, ¿por qué nosotros no vamos a poder hacerlo? Por supuesto que podemos hacerlo. Así que sigamos adelante, sigamos en el ejemplo de Pedro, de Ana y de toda la gente tan valiosa y tan brillante como ellos. Gracias, Pedro. Un gusto saludarte y muy pronto estaremos contigo nuevamente. Un abrazo, Marcelo. Cuídense mucho. Muy buenas noches y que Dios los bendiga. Igual, y a todos ustedes, gracias y estén pendientes de este diálogo. Tendremos más próximamente. Buenos días, tardes, noches, según la hora que nos vean, el día que sea, por las redes que nos encuentren. Ahí seguimos en el camino, seguimos aportando. Gracias. Hasta pronto, cuídense mucho. Hasta pronto, Pedro. Cuídate mucho. Nos Feliz vemos, noche. Marcelo. Gracias igualmente. Muchas gracias y ahí seguimos en comunicación. Así es. ¿Va? Gracias. Va, va. Hasta pronto. Bye, bye.